Vamos a ver cómo se realiza la introducción de fórmulas en Excel y el uso de los dólares cuando vamos a copiar alguna fórmula. Tenemos un ejemplo muy sencillo donde tenemos una serie de zonas, norte, sur, este, oeste y centro, con una facturación y queremos primero totalizar. Para ello lo que vamos a utilizar es la función suma. Si la conocemos, podemos escribirla. Se empieza por igual, las fórmulas en Excel empiezan por igual, o podemos empezar por más si es positiva o por menos si es negativa. Ponemos la función, abre paréntesis, y aquí podríamos poner elemento a elemento separado por punto y coma, pero nadie lo hace así. Directamente lo que hacemos es marcar todo el rango, y eso lo que va a hacer es sumar todos los elementos de ese rango. Cerramos paréntesis y pulsamos Enter. Con eso ya estamos sumando todo eso. También lo podríamos haber hecho utilizando la función suma que hay presionando un iconito. Vamos a ver cómo se hace. Le damos deshacer, nos venimos a la función suma, que la tenemos en inicio y aquí a la derecha, se llama autosuma, y ya nos está marcando la zona que él piensa que es la que queremos sumar, y efectivamente podemos validar pulsando intro, o simplemente aquí hay una marca verde, un verifica, que es introducir. Pulsamos aquí y ya está. Vamos a ver ahora cómo se calcula en porcentaje. Y lo que hacemos es empezar por el signo más. Es una costumbre, podríamos empezar por igual, pero lo vamos a hacer comenzando por el signo más. Ponemos los 80.000 dividido del total, que son los 200.000. Esto es la celda C5 dividido entre la C10. Eso nos lo da en tanto por 1, que es 0,4, que es un 40%. Esto se puede poner en formato de porcentaje, simplemente presionando el icono del formato de porcentaje. Lo que vamos a ver es en la fórmula, si la editamos con doble clic, que este la ha puesto el igual por nosotros. Esto es, si comenzamos por más, él pone el igual. Esta fórmula, si se copia hacia abajo, todas las celdas lo que hacen es bajar una. Esto es, C5 se convertirá en C6 y C10 se convertirá en C11. Veámoslo. Esto se hace arrastrando y vemos que nos da error. Y nos da error porque efectivamente lo que ha hecho es dividir 40.000 entre la celda C11 que está vacía. Como está vacía lo considera como 0, por lo tanto da un error de división por 0. Esto no se puede hacer así. Vamos a darle deshacer y lo que hay que hacer es editar y poner dólares en C10. Esto es, C10 tiene que ir con dólares. ¿Eso qué significa? Pues significa que vamos a fijar esa celda para que no se mueva. Los dólares se pueden poner de forma manual o existe una tecla que es F4, que teniendo el cursor en cualquier parte de este C10, pulsamos la tecla de función F4 y pone 2 dólares. El dólar que hay antes de la C indica que va a fijar la columna C. Esto es, fija la columna C en vertical. Y el dólar que hay antes del 10 fija el 10, que es la fila. Esto es, fijaría la fila 10. Al meter ambos dólares, lo que estamos haciendo es fijar fila y columna y por lo tanto fijamos celda. Pulsamos Enter y ahora sí copiamos hacia abajo una, vemos que efectivamente C6 ha cambiado porque antes era C5, se ha movido de forma relativa una hacia abajo, pero C10, como está con dólares, queda fija. Pulsamos escape y vamos a copiar hacia abajo. Podemos o bien arrastrar completamente y ya estaría hecho, o bien, voy a darle deshacer, lo que podemos es pulsar doble clic en la esquina inferior derecha y se copia hasta abajo. En este caso, la última, como es el total, nos deja elegir si la queremos copiar o no. Si queremos que eso se vea que es el 100%, arrastramos. Y así hemos visto cómo se utilizan los dólares para fijar celdas dentro de fórmulas a la hora de copiar. Nos vamos a ir a la hoja 2 y vamos a ver un caso de uso de dólares, en este caso, donde hay que poner o un dólar antes del número o un dólar antes de la letra.
Tenemos un ejemplo donde tenemos un préstamo con un principal de 500.000, una duración de 10 años, un tipo de interés nominal del 6% y queremos calcular la mensualidad. Esto se hace introduciendo la función pago. La función pago, si la conocemos, podemos escribirla poniendo igual pago, abre paréntesis, y aquí nos sale una ayuda que nos dice que primero hay que poner la tasa. La tasa es el 6%, pero hay que dividir entre 12, puesto que estamos calculando la mensualidad, y es un tipo de interés nominal anual. Punto y coma, NPER, número de periodos, como son 10 años, hay que multiplicar por 12 para pasar a meses, punto y coma, y ahora el valor actual requiere signo negativo, ponemos menos, pulsamos los 500.000, cerramos paréntesis, y esto nos calcula que es necesario pagar 5.551,03 euros al mes durante 10 años de forma continua para amortizar 500.000 euros valorados al 6% nominal anual. Si queremos ahora hacer una tabla haciendo análisis de sensibilidad para ver para diferentes años y tipos de interés, lo que vamos a hacer es poner aquí los años y vamos a poner aquí 5, 10, seleccionamos y arrastramos para hacer una tabla hasta 50 años. Y aquí ponemos 2%, 4%, y así vamos a hacer para diferentes tipos de interés hasta el 12%. Seleccionamos esta tabla con control shift asterisco, ponemos los bordes y vamos a calcular su contenido, que serán las mensualidades que hay que ir abonando para cada uno de estos plazos y tipos de interés. Nos situamos en la primera celda, que es la F10, y ponemos la función pago. En este caso la tasa es el 2% dividido entre 12, punto y coma, el número de periodos son 5 años por 12 para pasarlo a meses, punto y coma, menos los 500.000, que es lo que hay que amortizar. Y nos da la mensualidad que se requiere para estos datos. Pero no podemos copiar, porque antes de copiar tenemos que poner dólares. En el C4 hay que poner ambos dólares, eso se hace pulsando la tecla de función F4, y así se fija la celda completamente. Pero cuando se trata de analizar F9, hay que darse cuenta que F9 es el tipo de interés y todos los tipos de interés están en la fila 9. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fijar la fila 9. Eso se hace poniendo un dólar solo antes del 9. Y para ello pulsamos la tecla de función F4 una vez y una segunda vez. Y así se pone el dólar solo antes del 9. En el caso de 10, que es el plazo, el periodo, que son 5 años, vemos que todos los periodos están en la columna E. Por lo tanto, lo que hay que fijar es la columna E. Eso se hace pulsando la tecla de función F4 una vez, 2 veces, 3 veces. Esto es, ponemos únicamente un dólar antes de la E. Pulsamos Enter y ahora ya podemos copiar. Copiamos hacia abajo con doble clic y copiamos a la derecha arrastrando. Y ya tenemos nuestra tabla con todas las mensualidades. Comprobemos que efectivamente la celda amarilla, que es para 10 años 6%, se cumple. Y efectivamente para 10 años y al 6% son 5.551,03. Podemos hacer incluso un gráfico para que se vea cómo evoluciona, y así vamos a señalar únicamente esta zona para ver el gráfico al 2%. Nos vamos a insertar, elegimos un gráfico de dispersión y vamos a elegir este, que son líneas suavizadas. Efectivamente ya tenemos aquí el gráfico y lo que voy a hacer ahora es incorporar a este gráfico el resto de los elementos. Vamos a quitarle zoom, pulsando control y con la rueda del ratón reducimos el zoom para que se vean las dos cosas. Señalamos todo lo demás, pulsamos control C, que es copiar, pulsamos dentro del gráfico la línea azul
y pulsamos Control V, que es pegar. Y así se incorporan de una forma rápida todas las gráficas al gráfico que ya teníamos hecho. Únicamente nos falta indicar qué es cada una de estas series, que eso se puede hacer simplemente pulsando con el botón derecho, seleccionar datos, y aquí donde tenemos la serie 1 la podemos editar y el nombre de la serie sería este de aquí. Pulsamos aceptar y ya tenemos el 2%. La serie 2 la editamos, sería la del 4%. La serie 3 la editamos, sería la del 6%. La serie 4 editamos, sería la cuarta, que es la del 8%. La serie 5 la editamos, sería la del 10%. Y finalmente la serie 6 la editamos y sería la del 12%. Aceptamos y vemos una gráfica que representa muy bien lo que estamos analizando, que es el análisis de sensibilidad, cómo varía la mensualidad al aumentar el plazo y para diferentes tipos de interés. Lógicamente, cuanto mayor es el tipo de interés, mayor es la mensualidad. Vemos que esto es una curva que no decrece indefinidamente, sino que es asintótica. La asíntota la alcanza cuando n tiende a infinito, esto es, únicamente pagaríamos los intereses para un infinito periodo de meses. Y lo que vemos es que efectivamente, habitualmente las hipotecas se suelen pedir en este tramo, puesto que irse a plazos muy elevados lo que hace es estar ya muy cerca de la asíntota y no se reduce mucho la mensualidad, pero en cambio sí es necesario aumentar mucho el plazo. Muy bien, pues hemos visto cómo hacer un análisis de sensibilidad y además hemos visto el uso de los dólares combinados en Excel.